Hola a todos en sus casas. Hola Panchito, ¿cómo estás? Hola querida amiga, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos también a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en un capítulo más de Hacia el Centro de Ti, este espacio de conexión con el bienestar personal. Así que, bueno, desde ya les doy la bienvenida y los invito a que se conecten a las redes sociales de la radio, el Instagram, @radiohoycl, lo mismo para Twitter, @radiohoycl. Tenemos Facebook, Pancho, también, ¿verdad? Así es, la radio hoy a través de Facebook y obviamente también, si usted se pierde el en vivo, puede también ver el programa después en nuestro canal de YouTube, que también nos encuentran como Radio Hoy. Así es. Y tenemos un WhatsApp para la gente que se quiera comunicar directamente en vivo y en directo con nosotros, haciéndonos preguntas o proponiendo temas, porque todas las semanas tomo un tema diferente que podemos abordar desde la programación neurolingüística o desde el coaching, desde la hipnosis. Entonces pueden también proponernos sus temas. El WhatsApp, Panchito, ¿cuál es? Es el más 569-872-89606. Se lo repito por si acaso, si es que se lo perdió, más 569-872-89606. Excelente, muchas gracias. Y bueno, están también mis redes sociales, personales, profesionales, @clau.rojascabrera, mi Instagram, para que también me hagan llegar todas sus preguntas, sus comentarios y puedan también ahí indagar sobre más información de PNL, de hipnosis, de coaching. Tengo ahí hartos videos y harta información bien interesante que les puede servir para aplicar en su día a día. Y bueno, como Panchito tan amablemente me lo permitió el programa pasado y también este programa muy cortito, les quiero recordar esta cruzada que estamos realizando por la Vale. Ahí está el Instagram, @tómbola por la Vale, que está próxima ya a someterse a una cirugía oncológica y estamos realizando entonces una tómbola para ayudarla con todos los gastos médicos que le ha significado esta situación, ¿verdad? Médica, valga la redundancia, que, bueno, la pilló de improviso y que queremos ayudarla a que pueda salir de esto lo mejor posible. Así que métanse ahí al Instagram, está toda la información de, bueno, cuánto pueden donar si quieren donar, de qué otra manera pueden aportar también si son un emprendimiento y quieren aportar con algún producto que tienen o algún servicio para la tómbola, etcétera. Y por supuesto con sus buenas energías también nos ayudan. Este jueves es la cirugía de la Vale, así que les agradecemos también ahí que estén todos entregando sus buenas vibras para la Vale. @tómbola por la Vale, para que no se olviden. Y habiendo dicho eso entonces, hoy les quiero compartir un programa dedicado a un tema de la PNL, o más bien unas herramientas de la PNL, que yo particularmente cuando la conocí me hizo mucho sentido porque me hizo tomar conciencia de la manera en que las personas pensamos y cómo al hacer consciente la forma en que pensamos podemos también dirigir y gestionar mejor nuestros pensamientos de una forma que sea mucho más útil para nosotros. Entonces, partiendo de esa base, es que bueno, todas las personas, lo que experimentamos en nuestro día a día o lo que experimentamos, la forma en que experimentamos el mundo y recopilamos esta información es a través de nuestros sentidos. Eso que nos enseñaron cuando éramos pequeños, ¿verdad? El sentido de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Bueno, esa es la forma que experimentamos nuestro mundo exterior. Miramos, interpretamos, vivimos el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Y podemos también evocarlo y reexperimentarlo usando nuestros sentidos internamente. Eso es lo nuevo, eso es lo que yo aprendí después en la PNL, que no solamente los sentidos los ocupo hacia afuera para captar este mundo externo, sino que también lo ocupo internamente, ya que nuestra mente finalmente es la que recrea esas sensaciones que nosotros vivimos o percibimos en el exterior. Entonces, básicamente, usar nuestros sentidos en nuestro interior se conoce en la programación neurolingüística como sistemas de representación. Ese es su nombre técnico, ¿ok? Pero lo vamos a dejar en sistemas.
Entonces tenemos 3 formas de poder nosotros representar el mundo externo de manera interna. A través del sistema visual, o sea, a través de todas esas imágenes internas que nosotros creamos cuando captamos un estímulo afuera a través de nuestros sentidos. Internamente, si la recreamos a través del sentido visual, es cuando justamente generamos imágenes internas, cuando, por ejemplo, visualizamos una situación en nuestra mente, cuando imaginamos algo que no existe y lo creamos, o cuando imaginamos algo que ya vivimos alguna vez y lo volvemos a imaginar. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos imaginando, recordando un paisaje que nos guste mucho, que sea nuestro paisaje favorito, que ya hemos visitado alguna vez, y cuando lo recordamos y traemos esa imagen a la mente, entonces estamos usando nuestro sistema visual. Cuando nosotros usamos nuestro sistema auditivo, cuando escuchamos internamente, ya sea música, por ejemplo, cuando internamente estamos escuchando música o cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, a lo que llamamos diálogo interno en PNL, que ya les he conversado acerca de eso en otro capítulo. O cuando internamente en nuestra mente escuchamos las voces de otras personas, nos ponemos a pensar en alguien, por ejemplo, e internamente empezamos a escuchar su voz, ¿sí? Todo ese pensamiento auditivo puede ser una mezcla entre palabras y sonidos. Entonces, justamente recordar la voz de alguien, por ejemplo, recordar nuestra canción favorita. Al hacer todo eso, estamos usando el sistema auditivo de manera interna. Y finalmente, el sistema kinestésico comprende las sensaciones internas que nosotros tenemos, ya sea del tacto, por ejemplo, o de la percepción de nuestro propio cuerpo. También puede ser, cuando hablamos de kinestesia o del sistema kinestésico, del sentido del equilibrio que tenemos cada uno de nosotros en el exterior, pero que internamente lo percibimos también. Y algo muy importante en el sistema kinestésico son nuestras emociones. Cuando nosotros hablamos de, bueno, esto que siento felicidad, siento alegría, siento pena, siento angustia, bueno, todas esas emociones entonces son parte, esas y más, son partes del sistema kinestésico. Y respecto a ellas justamente es que puede tratarse de sensaciones también sobre algo, o sea, lo que a mí me provoca, por ejemplo, una situación a nivel emocional, entonces internamente yo también lo puedo representar. Un ejemplo para esto es si yo así en la realidad estoy, por ejemplo, caminando por una viga o estoy recordando alguna vez que caminé por una viga, más bien, e internamente siento el vértigo que sentí en esa oportunidad y me conecto con esa sensación. O por ejemplo, cuando toqué alguna superficie con alguna textura particular y cuando yo la recuerdo, entonces puedo volver a conectarme con esa textura, con esa sensación también que sentí en ese momento. En todos esos ejemplos estamos usando justamente el sistema kinestésico. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde viene este nombre de sistemas de representación, que es la forma como representamos internamente nuestros sentidos? Y este nombre viene básicamente o surge porque nosotros al pensar acá desde nuestra mente, representamos esa información internamente, ¿sí? Eso finalmente es el pensamiento. Es una mezcla de todos los sistemas de representación auditivo, visual y kinestésico que de alguna manera se representan internamente. Entonces, al igual que nosotros vivimos una experiencia en la vida cotidiana y la experimentamos con todos nuestros sentidos a través de nuestro tacto, a través de nuestra mirada, a través también del oído, ¿verdad? Y captamos todas esas experiencias a través de nuestros sentidos. Bueno, lo mismo hacemos con nuestro pensamiento.
¿sí? El pensamiento es esta mezcla de nuestros sistemas de representación internos. Entonces, si nosotros llevamos esto a la vida, ¿verdad? A los seres humanos que somos, nos podemos ir dando cuenta cuando tomamos conciencia y primero nos damos cuenta de, yo internamente represento esta experiencia que viví. Por ejemplo, estoy viviendo una experiencia en donde me genera miedo y internamente estoy con el diálogo interno de tengo miedo, esto no va a terminar, esto, por ejemplo, va a ponerse peor y estoy con ese diálogo interno. Me puedo dar cuenta que estoy entonces representando internamente esa experiencia desde el sentido de lo auditivo, ¿sí? Porque me estoy diciendo cosas. Entonces, algunos sentidos, tanto externos como internamente, están más desarrollados o somos más sensibles a alguno de ellos. Y eso hace que algunos sistemas de representación también estén mejor desarrollados cuando nosotros pensamos. Y por eso es tan importante y se vincula finalmente con el pensamiento, porque así nos damos cuenta de cuál es la manera en que estamos pensando. Muchas personas, por ejemplo, usan el sistema auditivo para hablar consigo mismas, o sea, a través de este diálogo interno. Otras usan más la visualización, o sea, van más a conectarse con imágenes, con lo que vieron y ese recuerdo, etc. Y otros, a diferencia de ellos, se conectan más con la intuición o con las sensaciones que les generó alguna experiencia o con las emociones que les generó alguna experiencia. Entonces no existe un modo de pensamiento que sea correcto o incorrecto, ¿sí? Sino que más bien cuando nosotros nos damos cuenta, tomamos conciencia, bueno, ¿cuál es el sistema de representación con el que yo pienso o el que más utilizo que me lleva a este tipo de pensamiento que estoy teniendo? También puedo hacer conciencia de que, si estoy utilizando solamente, estoy pensando solo desde el sistema de representación auditivo, por ejemplo, con el diálogo interno o con sonidos internos, puedo empezar a desarrollar otros y a trabajar en desarrollar otros. ¿Para qué? Para ser más creativo en la vida. Porque de hecho, está comprobado desde la programación neurolingüística que las personas que tienen mayor flexibilidad de pensamiento son más creativas y efectivamente porque utilizan todos los sistemas de representación. No solo uno, no solo el preferido que tenemos, porque tenemos un sistema de representación preferido, que es al que más accedemos cuando vivimos una experiencia. Y es al que más fácil nos resulta o nos resulta conectar más fácil con ese sistema. Entonces es el que más usamos. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de eso, podemos empezar a trabajar los otros justamente para trabajar la flexibilidad de pensamiento, la creatividad. ¿Por qué? Porque finalmente los sistemas de representación lo usamos en todo lo que nosotros hacemos. Cuando recordamos algo, usamos sistemas de representación. El visual. Cuando planificamos algo, utilizamos un sistema de representación. Puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser kinestésico. Cuando fantaseamos, cuando resolvemos problemas, cuando hacemos una lluvia de ideas, cuando generamos estrategias para las cosas, etc. O sea, para todo utilizamos sistemas de representación porque son la forma en que pensamos finalmente. Entonces también es cierto que algunos sistemas de representación nos parecen mucho más fáciles que usar que otros y los elegimos, como yo bien les decía. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo lo vemos en la vida real? Porque yo estoy hablando de algo muy interno, ¿verdad? Que algo que pasa dentro del cuerpo. Pero fuera también nosotros podemos darnos cuenta, bueno, ¿qué sistema de representación estoy utilizando para pensar? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? A través del lenguaje corporal. O sea, a través de mi postura, por ejemplo, a través de la respiración, a través de mi tono de voz, a través de los ojos. Nuestros ojos también nos entregan mucha información desde dónde estoy trayendo información
o desde dónde estoy trayendo un recuerdo, por ejemplo, o una sensación, desde dónde finalmente estoy trayendo información de una experiencia. Y bueno, sin duda desde nuestro lenguaje hablado. O sea, todos esos elementos nos ayudan a identificar cuál es el sistema de representación que yo estoy utilizando para pensar, ¿sí? Y acá me quiero detener justamente en el lenguaje hablado o el lenguaje verbal, que es una de las pistas más potentes que tenemos para identificar desde dónde efectivamente estamos pensando. Dentro del marco de la PNL y de los sistemas de representación, es que podemos descubrir cuál es nuestra propia manera de pensar y también del otro, digamos, de las personas que me rodean. Si yo efectivamente analizo y pongo foco en la manera en que hablo, en las palabras que utilizo, o en la forma que analizo las cosas, o incluso en cómo escribo, o sea, las cosas que escribo, ¿sí? Con las palabras que escribo. Todas esas son señales que me van a decir desde qué sistema de representación estoy pensando. ¿Por qué? Porque aquí yo les digo que las palabras son tan importantes, o el lenguaje hablado es uno de los primeros elementos que me va a dar al tiro información desde dónde estoy pensando, o la persona que estoy escuchando hablar desde dónde está pensando. Porque las palabras, o hay muchas palabras o frases que están basadas en los sentidos. O sea, cuando hablamos de lo visual, de lo auditivo, de lo kinestésico. Hay palabras o frases que usamos en la cotidianeidad que aluden a los sentidos. Cuando utilizo, por ejemplo, el sistema de representación visual, preferentemente, para pensar, yo suelo expresarme utilizando palabras que dan cuenta de cosas que se perciben a través de la vista, ¿sí? A través de lo que veo. Por ejemplo, las palabras que utilizo, en las frases que expreso, están vinculadas o pueden aparecer temas como, por ejemplo, alusivas al color, al brillo, a la imagen, a la luz, al tamaño, o sea, todas cosas que puedo captar a través de la vista. ¿Y cómo esto lo llevo a un ejemplo concreto de una frase? Si yo le digo acá a Francisco, que está aquí conmigo, acá está, ¿cierto? Y estamos viviendo una situación acá en la radio, por ejemplo, y que hay ahí alguna discusión entre aquí otros compañeros de la radio. Yo le digo a Francisco, ¿sabes qué, Francisco? Yo veo esta situación color de hormiga. Francisco inmediatamente, ahora después que ya sabe esto, ¿cierto? De los sistemas de representación, puede decirme, la Claudia está pensando desde el sistema visual, porque está aludiendo a un color. Veo, y además dije, veo esto, o sea, estoy inmediatamente conectándome con lo visual. Veo esto color de hormiga. O yo le digo, no, Panchito, mira, esto está claro como el agua. Claro. ¿Cierto? Y que son frases súper comunes. Mira, está claro como el agua. Estoy aludiendo también a algo muy visual. O sea, yo veo el agua y veo si está clara o está oscura, ¿verdad? Y eso lo llevo entonces a una frase muy cotidiana. Si yo le digo, ¿sabes qué, Panchito? Tengo que mostrarte mi pauta. ¿Le damos una miradita, porfa, a la pauta? También estoy hablando desde lo visual. Porque incluso te estoy diciendo, démosle una miradita. Entonces, a través de esas frases o esas palabras, yo me puedo dar cuenta, bueno, desde qué sentido está o desde qué sistema se está expresando la otra persona. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, utilizo preferencialmente el sistema de representación auditivo, voy a encontrar palabras que dan cuenta de cosas que se perciben a través del oído. Por ejemplo, el ruido, el ritmo, el tono, lo melodioso, etcétera. Y eso lo llevo también a frases cotidianas. Si yo le digo, escucho hablar a alguien en un idioma que no conozco y le digo a Panchito, ¿sabes qué? Eso me suena a chino. Claro. Inmediatamente él se da cuenta, me está hablando desde lo auditivo, me suena, tiene que ver con el sonido. O le digo, estuvo subida de tono la conversación que tuvimos la otra vez. No es verdad eso, no es no es verdad. Pero si le digo, oye, estaba súper subida de tono la conversación. También estoy hablando, tono tiene que ver con el audio, ¿verdad? Tiene que ver con el oído. O yo le digo, he oído hablar sobre esa persona que tú me dices.
Estoy conectándolo inmediatamente con lo auditivo. Y finalmente, bueno, si yo me expreso desde el sistema de representación kinestésico, cuando estoy pensando, ¿verdad? Utilizo palabras que dan cuenta de alguna manera que yo me estoy expresando desde sensaciones, desde emociones, y esas sensaciones que provocan, por ejemplo, la temperatura o el movimiento, desde sensaciones corporales, desde texturas también, pueden ser palabras que tengan que ver con eso, con estados emocionales, etcétera. Si yo le digo a Panchito, mira Panchito, el otro día tuve una discusión bien acalorada contigo, así que no quiero volver a repetirla. Ya hablo de una sensación, de hecho, yo puedo sentir el calor o el frío, ¿verdad? Es una sensación que puedo sentir con el tacto, con mi cuerpo, ¿verdad? Entonces habla de algo kinestésico. O yo le digo, ¿hay tensión en el ambiente hoy día? Yo noté que hay tensión en el ambiente. Si hablo de tensión, también me refiero a una sensación. O tienes que tragarte tu orgullo, Pancho, para empezar tu trabajo nuevo. Tienes que tragarte tu orgullo. Y aquí esto, cuando nosotros hablamos de la kinestesia, también entramos con lo olfativo y gustativo, que tiene que ver cómo percibimos cosas a través del olfato o del gusto. Entonces yo le digo, tienes que tragarte el orgullo, estoy hablando desde lo gustativo. ¿Sí? Entonces también nos da cuenta de cómo estamos pensando. Y finalmente, al hacernos nosotros conscientes de la manera en que estamos pensando, vamos a encontrar que podemos tener un sistema de representación más desarrollado que otro, por ejemplo, y eso nos ayuda entonces a darnos cuenta de empezar a desarrollar los otros para ser más flexibles respecto al pensamiento, y también nos sirve para poder aumentar nuestro autoconocimiento, que es súper importante si hablamos de desarrollo humano y hablamos del logro de nuestros objetivos. Pero no solo nos sirve para nosotros, también nos ayuda para identificar el lenguaje de otra persona, para identificar cómo piensa la otra persona. O sea, de qué manera está estructurando su pensamiento, sus pensamientos. ¿Y por qué eso me va a ayudar en el día a día? Porque si yo quiero conectar con la persona, si yo quiero tener una comunicación efectiva con un otro, tengo que comunicarme en el mismo canal. O sea, si el otro me está hablando desde lo auditivo, yo tengo que conectarme con el otro en el mismo canal, auditivo. Por ejemplo, si yo tuviera hijos y mi hija me dijera, ¿sabes qué? Siento que las cosas en los estudios no fluyen para mí y eso me frustra. Yo puedo identificar que ella me está hablando, está pensando desde lo kinestésico, porque me habla de una sensación de fluir, me habla de una emoción, que es la frustración. Entonces yo debería contestarle algo en el mismo canal para conectar inconscientemente y para que llegue el mensaje a la otra persona, porque eso es finalmente lo que hacemos con el lenguaje, conectar inconscientemente con el otro, y esto nos abre posibilidades de comunicación o nos cierra posibilidades de comunicación. Si yo le contesto algo así como, mira, yo te percibo a ti complicada y quiero que sepas que estoy ahí para apoyarte todo el tiempo. Si le hablo de percibir, estoy inmediatamente hablando desde la kinestesia, de percibir cosas con el cuerpo, con el tacto, incluso con la intuición. Entonces ya estamos conectando en el mismo canal. Diferente sería si yo le dijera, ella me dijera lo mismo. Siento que las cosas en los estudios no fluyen para mí y eso me frustra. Desde el canal kinestésico yo le digo, mira, lo que pasa es que tú tienes que poner más atención y más foco en las clases, las materias y preguntar más al profesor. ¿Desde qué canal le estaré hablando ahí? ¿Le estaré respondiendo? ¿Se te ocurre a ti, Panchito? Yo siento que va por no por el kinestésico. No va por el kinestésico, ¿cierto? No va por el kinestésico. No, pues va por el visual. Si yo le digo tienes que poner más foco en las materias, desde el foco tiene que ver con la mirada, ¿cierto? Y tienes que escuchar más en las clases, es auditivo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que mi interlocutor inconscientemente se cierra a recibir ese mensaje. Justamente, y ahí es cuando empieza a no fluir la comunicación. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es hablar en el mismo idioma que el otro. Y con esa frase o esta metáfora yo encierro todo lo pertinente a la utilidad de tomar conciencia de la manera en que pensamos, o sea, reconociendo o identificando desde qué sistema de representación pienso, para conectar de manera más efectiva o no con otra persona.
Y para hacerlo, sí o sí, tengo que hablar en su mismo idioma, es decir, en su mismo canal o desde el mismo sistema. ¿Qué te parece, Panchito? Yo, para variar, estoy peinado para atrás. Yo de verdad siento que todos los días martes aprendo un poquito más de PNL y me resuena mucho porque nosotros en locución hablamos mucho acerca de lo que son las emociones y cómo aplicar las emociones en el texto. Mm. Entonces, para poder hacer una muy buena locución, vamos recordando también algunas emociones que nos hayan marcado para poder aplicarlas en ese momento del texto según sea necesario. Ajá. Desde el enojo, la ira, incluso el hecho de ser sensual. Entonces todo eso va de la mano a la hora de hacer esta memoria y aplicarla a la forma de cómo hacer consciente lo que estamos diciendo en base a la emoción. Entonces Mira qué me lindo. resuena mucho también a la hora de poder como combinar un poco las artes y me hace mucho sentido en verdad. Excelente. Mira qué buena utilidad ahí también le diste, Panchito, en tu área de expertise, que es la locución. Y bueno, ahí todos en sus casas pueden aplicar esto en su día a día, en lo que hacen. Y de hecho, en el siguiente bloque, que tengo un tremendo invitado, vamos a seguir conversando de esto y cómo aplicamos justamente la PNL y específicamente este tema de los sistemas de representación en la educación, ahora que estamos volviendo a clases, ¿verdad? En este contexto pandémico. Bueno, vamos a hablar de eso entonces en el siguiente bloque. Nos despegamos unos minutitos, pero ya volvemos. Hola, hola a todos, ya estamos de vuelta con más hacia el centro de ti, este espacio de conexión con el bienestar personal. Y ya ven aquí al lado mío, los que están por streaming, a mi invitado, bienvenido Antonio. ¿Cómo estás, Claudita? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Estoy feliz de que me hayas invitado a este programa porque creo que es un aprendizaje y nunca, nunca, nunca está de más aprender y aprender sobre todo con diversas herramientas y recursos que podemos ver y escuchar desde aquí de la radio. Excelente, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, yo te conozco mucho, pero aquí ya los auditores no te conocen, así que te invito a Ajá. que te presentes, que nos cuentes también qué haces. Bueno, mi nombre es Antonio Díaz, soy actor, coach en programación neurolingüística y educación. Ya trabajo hace un poquito más de 4 años en educación socioemocional. Entonces se conecta muy bien con todo lo que es la programación neurolingüística y con lo que estaba hablando en el bloque anterior. Entonces me hizo mucho sentido porque es algo que yo trabajo día a día en CEL Chile, ahí trabajo, y desde ahí el aprendizaje socioemocional hoy día está bien en la palestra. Hoy día se está Sí. tomando desde el Ministerio de Educación todo lo que es educación, ¿ya? Y teniendo en cuenta la pandemia y este desafío de educación a distancia, entonces también es ser consciente también de este back, ¿cierto? Del sistema de representación que hablabas antes. Así es. Tú, bueno, empezaste a hacer un tremendo aporte hace ya años en CEL. Yo recuerdo cuando empezaste ahí y empezaste ahí a aportar desde las herramientas de la PNL justamente Así es. para todo lo que hacen hoy día. Sí, comencé ahí tienen un parque muy bonito, entonces desde ahí, desde facilitar el aprendizaje y experimentar también el aprendizaje, el hacer, el escuchar, el oír, desde los sentidos. Ujú. Ya por eso me hace mucho sentido y desde de a poco la PNL se fue transformando en otras actividades, fui modelando de alguna u otra manera todos esos recursos que me entregó la programación neurolingüística a través de actividades y sesiones con estudiantes y docentes también. Mira, qué lindo trabajo. Y justamente eso es lo que yo te voy a pedir que amablemente compartas acá en este bloque del programa, porque tenemos un audio que nos envió una Ajá. auditora y que justamente tiene ahí un desafío importante educacional. Así que vamos a escucharlo, Panchito, y después Muy vamos a bien. ver, bueno, cómo nos puede ayudar Antonio desde su expertise con la educación y la PNL. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana, yo soy profesora de educación básica y el año pasado estuve con mis estudiantes a través de clases online y este año estoy con clases online y presencial. Y me gustaría saber
cómo la programación neurolingüística me podría ayudar a estar con mis estudiantes, a poder acercarme más a ellos, como si la PNL me puede ayudar a mí y a mis estudiantes. Mira, 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 ¿viste? O sea, es un tema, bueno, hay tanto profesor y alumno que está volviendo ahora a la aula de clases, ya sea, ¿verdad?, en vivo y en directo, ujú, o virtual, o en esta modalidad híbrida también. exactamente. Entonces, ¿cómo ahí ya, y aquí vamos como con tips concretos, cómo puedes ahí ayudarlos, o qué has hecho tú Ujú. particularmente desde la PNL para poder, como dice ahí Susana, conectar con los alumnos de mejor manera y sobre todo en este contexto? Bueno, hay diferentes formas ya de transformación y como decía Susana, hoy está con estas clases online y que se mezclan hoy día también con este proceso que es un poquito más híbrido, como decías tú también, Claudia. Entonces, hoy día, más que otros años, el proceso de aprendizaje es un desafío, y un desafío mucho más grande, porque ya la educación desde lo que conocemos, desde cuando nosotros mismos estudiamos, siempre ha sido igual, siempre ha sido la misma, ¿cierto? Claro, Todos nosotros sentados, mirando hacia adelante y escuchando, ¿cierto? claro. Desde Y la desde la formalidad. formalidad, y si lo conectamos también un poquito con lo que hablabas antes tú, desde la audición, ¿cierto? Entonces Claro. aprendemos a través desde la audición. ¿Y qué pasa con esas personas que tienen su sistema de representación en otro foco o en otro espacio, que son más kinestésicos? ¿Qué pasa con esos que necesitan hacer? Claro. Entonces hoy el desafío es, dentro de este mismo proceso online, cómo yo hoy día puedo mezclar, incluir, ¿cierto? Porque en Ujú. educación también hablamos de inclusión, ¿ya? Y inclusión no es solamente tener a diversos estudiantes de condiciones diferentes dentro de una sala de clases, es también Ya. incluir a todos los niños y niñas en el mismo aprendizaje. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? A través de nuestro oído, ¿cierto? O a través de lo que nosotros decimos. Claro. Entonces, hoy día el desafío, y el desafío dentro de la sala de clase y también a través de las cámaras, ¿cierto? A través de lo que es la educación online, es cómo llevamos y cómo nos acercamos desde lo kinestésicos los estudiantes, cómo me conecto a través de la comunicación, Ujú. ¿cierto? Cómo me acuerdo de uno de estos, de las preposiciones de la PNL, Ujú. que nos indica también que la responsabilidad de la comunicación, ¿de quién es? Del comunicador, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cómo yo como docente o auxiliar de sala me puedo conectar con los estudiantes y cómo yo me aseguro que lo que yo estoy transmitiendo es lo que el niño o niña entiende o aprende? Ujú. ¿De verdad nos estamos preocupando de aquello? Yo le digo a Susana, Susana, tú cuando te comunicas y cuando realizas tus clases, ¿te preocupas de que los niños y niñas hayan comprendido? ¿Nos damos ese espacio de conexión? ¿Ya? Y de ahí quizás lo podemos conectar hoy día desde lo emocional. ¿Ya? Ujú. Hoy día quizás lo más importante es saber cómo están los niños y niñas dentro de su espacio físico, desde sus casas, sin haber socializado Así durante, es. ¿cuánto? Un año completo. Entonces, ¿cómo hoy día esta base de la educación, más allá de lo que nos dicen las diferentes asignaturas, Mm. cómo hoy día, para mí, dentro de mi mapa, puedo creer que es importante lo emocional, cómo yo me conecto con todos esos estudiantes, Así cómo es. yo sé si están bien o mal. Porque quizás si tú, Claudia, estás conectada en una clase y tuviste un mal día, y yo realizo mi clase y te hago una pregunta, sin saber cómo tú estás, y tú me respondes de una forma quizá no muy buena, ¿qué puedo pensar yo? Que ¿Ya? no me gusta tu Que no te clase. gusta la clase, que Claro, estás aburrida, que no quieres, claro. ¿cierto? Pero quizás yo no sé qué es lo que está pasando en tu casa, Ujú. ¿cierto? Entonces hoy día el desafío también es a conectarnos con todos esos niños y niñas y a conectarnos también con los pares, con los otros docentes, Mm. ¿ya? Entonces yo creo que ese desafío de la educación hoy en día, para Susana, para conectar un poquito lo que ella nos pregunta, cómo ella se puede acercar a sus estudiantes, yo creo que desde lo emocional, Mm. desde la comunicación.
súper. ¿cierto? Sí, mira, a mí me salta ahí algo que tiene que ver con lo que tú comentas de la emoción que, bueno, siempre estamos en una emoción, ¿cierto? Y este contexto que estamos viviendo nos tiene las emociones aún más a flor de piel. Entonces, el volver justamente a las clases de la forma que sea, después de un año muy intermitente, y yo lo hablo por mi sobrino, ¿ah? Mi Ujú. sobrino, no se conectó nunca porque, o sea, le generó angustia, y el otro sí. Entonces, todos los niños, los adolescentes, tienen diferentes realidades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ocupar la PNL? Cuando hablamos del bloque anterior, los sistemas de representación, a lo mejor tengo algún alumno que no le va a gustar hablar a través de la cámara. O si está en vivo y en directo, tampoco le va a gustar hablar o no se siente tan cómodo expresándose desde el lenguaje hablado. Entonces yo como profesor finalmente tengo que desarrollar la flexibilidad para poder conectarme con ellos desde los diferentes sistemas, ¿verdad? Ok, si la pregunta es, bueno, ¿cómo están hoy día emocionalmente volviendo a clase? A Ujú. lo mejor no hacer un círculo y bueno, todos vamos uno por uno diciendo, porque a lo mejor unos no se van a sentir cómodos con eso, sino más bien darles la libertad de, ok, exprésenlo como ustedes quieran, a través de su cuerpo, o hablando, o escribiendo, o a través de algo que tal vez creen con los materiales que encuentren. O Exacto. sea, ahí finalmente está esta flexibilidad también del docente, ¿no? Está esa flexibilidad y esa inclusión que te decía hace un ratito, ¿ya? Ujú. Flexibilidad del docente hoy día de transformar sus clases, porque yo creo que ha sido un año de aprendizaje. Sin duda. Yo me quiero quedar con esa palabra, un año de aprendizaje donde los docentes también han tenido que aprender a modificar sus clases y hoy día las tienen que conectar. Como nos preguntaba Susana, ¿cómo conecto a través de la pantalla Mm. con los que son más tímidos? Bueno, nosotros también dentro de lo que yo hago hacemos clases online Ujú. y dentro de esas mismas cosas nos hemos encontrado con niños o niñas que no prenden su cámara. Claro. ¿Por qué? Porque les da miedo o porque se hacen bullying, porque también todo esto de la educación se conecta también con lo que es convivencia, Sí. ¿ya? Con cómo conviven ellos. ¿Han dejado o han seguido conviviendo? Mm. ¿Ya? Es una gran también pregunta que nos podemos hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser flexibles y lograr diferentes formas de aprendizaje? ¿Cómo yo, si sé que Claudia es más kinestésica, cómo yo puedo sugerir o puedo desafiar de una manera kinestésica a Claudia para que ella se sienta cómoda? Claro. Ahora, también dentro de la flexibilidad, yo puedo trabajar lo auditivo para no solo quedarme en el que más me acomoda. Claro. Por eso es importante el tener diferentes actividades, diferentes juegos. Hoy día podemos ocupar la gamificación, que es una metodología. Sí. ¿Ya? No sé si por ahí conoce un poco de la gamificación. Sí, sí, ¿Ya? conozco algo. Ya, la gamificación es aprender a través del juego, ¿ya? A través de diferentes juegos que hoy día podemos encontrar en las redes sociales, ¿cierto? En tutoriales y podemos jugar y a través del juego yo voy a aprender y yo Ujú. voy a poder evaluar también sin tener que preguntarle al estudiante que le da un poquito de miedo o un poquito de susto el encender el micrófono. Voy a tener una forma diferente de Así poder saber que él está presente, ¿cierto? Ahora, quizás con el juego voy a estar dejando un poquito de lado a los otros que necesitan decir o los que necesitan escuchar, ¿ya? Yo conecto harto esto de la programación neurolingüística y el back dentro de lo que, bueno, yo trabajo hoy en día y ocupamos diferentes metodologías. Por ahí también están el cuadrante cerebral de Ned Herman, Ujú. que nos habla de exactamente lo mismo, ¿ya? Un poquito más acercado hacia la neurociencia, Ok. ¿ya? Pero nos habla en palabras simples de lo que es el back, de cómo es importante reconocer, ¿cierto? Y calibrar, que era lo que hacías tú un poquito en el primer bloque, que era aprender a calibrar a través del lenguaje. ¿Cómo yo a través del lenguaje voy a saber que mi estudiante es más auditivo, ¿cierto? Porque él, a través de su lenguaje, ocupa palabras que se conectan con aquello, Claro. ¿cierto? Entonces yo también puedo aprender a escuchar, ¿ya? Entonces es importante también el escuchar, el transmitir y el realizar hoy día diferentes actividades
para todos y todas. Y ahí es cuando yo de nuevo vuelvo a hablar de inclusión, sobre todo hoy día para esos niños y niñas que no tienen el espacio físico o ni siquiera tienen un computador o internet para poder conectarse. Por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de educación dentro de la PNL, es conocer que cuando estábamos en la sala de clase teníamos a 40 estudiantes con diferentes mapas, con diferentes creencias, y que cada uno de ellos aprende de manera diversa. ¿Y qué hacíamos? Le enseñábamos a todos de la misma forma. Entonces hoy día viene este desafío, a decir, ¿qué puedo hacer para llegar a todos aquellos, y aquí me voy a incluir yo, que hablábamos un poquito antes, de estas personas que somos más kinestésicas, que necesitamos hacer, ya que necesitamos oír, escuchar, ya que necesitamos mezclar, ¿ya? ¿Qué Claro, pasa el con esas personas? contacto, Y contacto con el olfato, ¿qué pasa con esas el personas? movimiento, ¿Ya? sí. Y hoy día, ya a mis 30 y algo años, puedo entender que mi proceso de aprendizaje era diferente, Claro. porque yo no aprendía igual que mis compañeros, pero sí aprendía cuando yo le enseñaba a otro compañero, cuando yo le explicaba, cuando yo dibujaba, porque estaba haciendo, estaba desarrollando la kinestesia de alguna u otra forma. Entonces yo hoy día, y por eso me iba bien en educación física, en artes Claro. manuales y qué sé yo, entonces hoy día cómo yo también puedo conectar con esos estudiantes y no simplemente ir al prejuicio de decir también esto que también hemos escuchado muchas veces, por ahí y por allá, de él no aprende o él es malo para las Sí. matemáticas, ¿cierto? Qué Como fuerte también esa frase que después se transforma en una creencia. En a mí una me pasó, creencia. A mí me pasó. Exactamente. Lo trabajé en PNL, ¿cierto? Así es, lo trabajó en PNL, sí, y esa creencia se transforma en un ancla, Claro. ¿ya? Y No cómo hemos yo, hablado de anclas todavía en el ¿Todavía no? programa. No, Ya. vamos a dedicar un programa para anclas, que también es una herramienta de la Perfecto. PNL. Sí, y muy se conecta potente. mucho con lo que estamos hablando, como Así es. cómo conecto con esa creencia y yo ya creo y estoy seguro que soy malo para las matemáticas y no tengo nada más que hacer. Y resulta que si me hubieran enseñado a través de un juego, a través de las inteligencias múltiples también que se También. pueden integrar. De Garner. De sí. Garner, exactamente. Yo dentro de lo que hago en mi trabajo, que estoy muy contento porque puedo mezclar, tengo la flexibilidad de lograr aquello y hoy día nosotros trabajamos eso. Y dentro de los mismos docentes, cuando hacemos capacitaciones, ellos mismos tienen que hacernos una clase mezclando las inteligencias múltiples. ¿Ya? A través de un juego sacan 3 inteligencias y nos tienen que hacer una clase de matemática de, no sé, interpersonales, un poco más espacial y además musical. ¿Ya? Qué ¿Cómo bien. yo tengo ese desafío? Imagínense si todos nosotros tuviéramos ese desafío de llegar mañana con una clase que mezcle los 3 sistemas de representación. O, Visual, auditivo y kinestésico. exactamente, o que mezcle todas las inteligencias múltiples. Voy a estar incluyendo a todas y a todos mis estudiantes. Sí. Qué buen desafío ese. Ajá. Invitemos ahí a todos los profesores y los docentes a que lo hagan. Me parece, se lo vamos a robar a Cel. Me parece un súper buen desafío porque efectivamente ahí también el docente o el profesor se puede dar cuenta, bueno, cuál es la forma, porque eso también pasa, cuál es mi forma preferida de enseñar. ¿Cierto? Ajá, es Porque- importante también. sí. Hablabas tú algo que conecta con esto, que es el autoconocimiento, ¿ya? De yo ser consciente cuál es mi forma preferida. Que les pasó a muchos docentes, cuando hablamos de flexibilidad, que se resistían también a esta educación online Claro. o a planificar a través de un computador. Sí. ¿Ya? Esa flexibilidad fue un poquito más expuesta y mucho más fuerte el año pasado. Y hoy día ellos conectan y son conscientes de que es más cómodo, ¿cierto? Pero yo los invito hoy día a salir de esa zona de confort y a ponerse en los zapatos de los estudiantes, a ser empáticos con todas ellos y ellas para que el aprendizaje sea mucho más profundo y más completo. Así, qué buenos hay tips, qué buenos consejos también tú que vienes y
Has trabajado ya hace años en el área educacional, Ujú. armando también estos proyectos, soy testigo de eso, y qué importante considerar entonces las emociones, el estado emocional de los alumnos y el estado emocional también del docente, del profesor. O sea, si no está O sea, en el mejor estado emocional, tampoco va a lograr una clase con impacto. exactamente, porque es él quien es el que está comunicando, y cuando hablamos Mm. de comunicación, y yo anteriormente me conectaba con esta preposición de la PNL, de que la responsabilidad de la comunicación es del comunicador, como yo soy consciente de mis emociones cuando estoy comunicando, ¿ya? O como yo también puedo ser responsable con mis estudiantes y contarles que me sucede algo. ¿Por qué no conectar con ellos? ¿Ya? Está comprobado que cuando hacemos una conexión emocional con mis estudiantes y cuando yo tengo un vínculo, el aprendizaje es mucho más sencillo. Porque tengo a estos mismos 40 niños que aprenden de manera diferente, que vienen de lugares distintos, donde quizá tuvieron un desafío, una pelea, una discusión, ya una pérdida, donde están todos juntos. Cuando yo me conecto con ellos y sé qué es lo que están viviendo y qué es lo que les pasa, yo de esa forma y de esa manera voy a poder conectar. Y quizá para algunos profesores puede ser una pérdida de tiempo conversar o estar 20, 30 minutos, pero sin duda los próximos 30 minutos van a fluir de una manera diferente. Y yo los invito a eso, a conectarse con los estudiantes, a saber qué es lo que les pasa. Sobre todo hoy en día que estamos confinados, que estamos intentando volver un poquito a esta realidad, ¿cierto?, tan Así es. diferente. Entonces lo invito a empatizar y a ser honestos con cada uno de ellas y ellos. Súper, qué bien. Yo quiero preguntarle aquí a Panchito, porque Panchito siempre está súper atento a todo Ajá. lo que conversamos, y quería saber, Panchito, ¿qué te parece esto a ti? ¿Te trajo algún recuerdo cuando estabas en el colegio, por ejemplo? Uf. Sí, de hecho, me pasa lo mismo con el tema de las matemáticas, porque Somos dos. yo soy nulito para las matemáticas, yo soy súper humanista para todas mis cosas. Entonces, en algún momento yo sufrí el hecho de que me dijeran, no, pero es que eres malo para las matemáticas, eres malo para las matemáticas. Ujú. Y dentro de lo que el contexto también ustedes dicen que el lenguaje crea realidades, Así es. bueno, me la terminé creyendo y ahora todas las operaciones matemáticas las tengo que usar con una calculadora. Entonces, como de haberle puesto un poquito más de empeño a lo mejor o haber tenido otro tipo de motivación, perfectamente podría hacer, no sé, divisiones de 2 dígitos sin complicarme tanto. Lo más Claro. probable, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, ¿Cachai? si los Sí. profesores hubiesen identificado, a ver, ¿de qué manera aprende mejor Francisco? A lo mejor Claro. no es escuchando, es haciendo más, Claro, o es él enseñando. y justamente por lo mismo que tú lo acabas de mencionar, yo soy mucho más de hacer. ¿Cachai? Yo soy mucho más de lo práctico y siempre, que de estar escuchando y hacer cosas. Que me digan las cosas así como, tienes que hacer esto, 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 lo más seguro es que el segundo paso ya se me haya olvidado. Mira, En cambio sí es como ya, ahora tú haz esto, métete acá o practícalo de esta forma, me es mucho más fácil recordarlo porque tengo ese tipo de memoria. Entonces, claramente, si me hubiesen enseñado matemáticas de otra forma, lo más seguro es que hoy día no tendría tantas complicaciones. Puedo sumar y restar, pero no me pidáis un algoritmo, no me pidáis una cuestión rara, no, eso ya, pero, chao. pero muy bien, conecta con lo que nosotros estamos hablando y nos Absolutamente. encontramos con muchos niños y niñas, Claro. nosotros mismos y muchos que vamos a conocer que tienen ese desafío de la educación y por eso a veces no somos empáticos con todos ellos, ¿ya? Y creemos que los estamos incluyendo dentro de este proceso de aprendizaje simplemente porque estoy diciendo un mensaje y porque estoy escribiendo en la pizarra para los visuales Claro. y hablando para los que son auditivos. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Ya? Y ese desafío a veces dentro de este proceso que no es de 10 años, son muchos años que nuestros Sí. padres aprendieron de Claro. esta forma. Entonces, ¿cómo también hoy día aportamos nosotros desde la programación neurolingüística, desde esto que llamamos sistemas de representación, VAC, y podemos hoy día conectarnos con eso y decir, mira, hoy día puedo tener este desafío de conectarme con mis estudiantes y descubrir qué sistema de representación es el que más desarrollado tiene? Claro. ¿Ya? Porque a lo mejor tengo la suerte, y nos ha pasado, que hay un curso completo que casi el 100% son auditivos.
y a veces nos encontramos que son los mejores cursos. Y uno dice, oye, ¿por qué les va tan bien? Claro. ¿Ya? Que es cuando separan a los A con el B y el C. Sí. Ya, pues ocurre muchas veces eso, porque aprenden de esa manera. ¿Y qué pasa con los que nos íbamos al C, F, W, ¿cierto? Y ahí estábamos los demás y nos enseñaban de la misma manera y claramente ahí uno decía, el promedio del curso es bien bajito. Entonces, cuestionémonos, preguntémonos, seamos curiosos y avancemos también, porque ese proceso que va a quizá tomarnos un tiempo, después nos va a hacer todo mucho más sencillo y mucho más fácil en todo lo que queramos enseñar. Así es. Sí. Tremendo. No podría haber cerrado con mejor frase que Antonio este bloque. Tremendo aporte, amigo, colega. Yo sé que la educación estás ahí generando un cambio desde tus conocimientos, tu expertise, tu motivación también por hacerlo. Así que muchas gracias por estar acá y por compartirlo con nosotros y con todos los auditores que tenemos en este momento conectados. Y si quieres dejar ahí alguna red social donde puedan tal vez ir a buscar más información, Sí, todos los bueno, auditores. sí, puede ser red social. Bueno, les doy las gracias por la invitación. Y bueno, sí, a mí me apasiona bastante. Llegué a la educación desde, no sé, el camino me llevó hacia acá, me conectó con Claudita desde la PNL. Y hoy día, de alguna u otra forma, he logrado transformar todo eso en aprendizaje o en un camino que quiere sumar, siempre sumar posibilidades. Y bueno, solamente decirles que si quieren conectarse un poquito más con eso, pueden tener más información de lo que yo hago en celchile.com o celchile.cl. Desde ahí pueden también conectarse con lo que hacemos, con lo emocional, lo socioemocional, con la programación neurolingüística, con diferentes metodologías, y están totalmente invitados a seguir descubriendo y conociendo. Excelente. Ahí queda entonces, ahí los que están por streaming. Ah, pero mira, ahí está, sí, Celchile, ahí tiene el Instagram. Convivencia Exactamente. escolar, está el Instagram también, @celchile, Exactamente. ¿verdad? Y celchile.com. Y la página celchile.com, web. exacto. Perfecto. Entonces, bueno, además está decirles que ha sido un agrado nuevamente estar otro martes conectados con ustedes en este programa Hacia el Centro de Ti, con tremendo invitado. Antonio, muchas gracias. Claudita, gracias a ti. Lo disfruté mucho. Me parece increíble. Gracias, Panchito, también, que Gracias a está ahí ustedes. cada martes apoyándome. Y bueno, yo los dejo invitados a que se conecten con nosotros todos los martes a las 19:30 horas a través de www.radiohoy.cl. Nos pueden ver ahí por streaming o nos pueden escuchar. Y si tienen preguntas, tienen comentarios, quieren mandar alguna temática, así como lo hizo nuestra auditora, pueden escribirme también directamente a mi Instagram, @clau.rojascabrera, que yo contesto absolutamente todo y estoy tomando todas las propuestas que me dan para mostrar aquí en el programa, todos los temas, todas las preguntas, etcétera. Así que bienvenidos a que se conecten con nosotros y nos vemos el próximo martes a esta misma hora en un nuevo espacio de Hacia el Centro de Ti. Muchas gracias y buenas noches a todos.